La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Aquí en este espacio, en Periódico Provincia, en el Entrevista Comisión Iberoamericana. Un gusto poder acompañarlos desde sus dispositivos, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Alfredo Tapia Navarrete. El día de hoy nos acompaña aquí. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante acerca de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bienvenido, muchísimas gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, justamente vamos a tratar, como les platicaba, un tema muy controversial, un tema que platicábamos hace un momento, es delicado, que versa sobre la desaparición de las personas, ¿no? Usted es titular de la Comisión de Búsqueda de Personas. Correcto. Y quisiera pues que comencemos un poquito a conocer el órgano, ¿no? A que nos comente cuáles son las facultades, cuáles son las obligaciones, y cómo es que funciona la relación entre la Comisión y la Fiscalía del Estado, para poder ir adentrándonos en materia, ¿no? Pues muchas gracias por su invitación, gracias, además de un grupo joven. Qué bueno que estén metidos en estos temas que son, efectivamente decías, muy delicados, muy complejos, desde el constructo jurídico también, como de la parte psicoemocional y social. Son temas de veras que me da mucho gusto que toquen, porque pareciese ser que sí escuchamos la nota, el dato, pero no tenemos todo el contexto de lo que implica precisamente una desaparición forzada por miembros del Estado o autoridades, o también por virtud de personas físicas, personas comunes y corrientes, podemos considerar nosotros. Claro. Esta comisión en Michoacán se crea no hace mucho tiempo, tiene prácticamente 3 años el decreto de creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán. ¿A qué atiende? Atiende a un mandato, inclusive desde la perspectiva convencional, desde la orden de la Organización de Naciones Unidas, atiende también a un mandato constitucional, y obviamente también atiende a una ley general en materia de desaparición forzada. Okay. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Gobernación tiene una Comisión Nacional de Búsqueda, que, entre comillas, depende de la Secretaría de Gobernación, pero de alguna manera está metida en esa estructura. Dentro del organigrama. El organigrama tiene algunas facultades especiales o específicas, no es netamente una dirección enquistada ahí. El caso de la Comisión de Búsqueda en el Estado de Michoacán, también tenemos un símil. Prácticamente a nivel nacional hay comisiones de búsqueda en un símil federal, ¿no? Sabemos que el sistema federal nos da esa perspectiva de creación en un símil o en iguales circunstancias, con características específicas o especiales. En el caso de Michoacán, hace 3 años prácticamente, se crea por decreto. Dependemos desde una perspectiva administrativa de la Secretaría de Gobierno. Efectivamente, ahorita en el organigrama estamos nosotros metidos en lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, que prácticamente también es nueva creación. Es correcto, y ahí estamos. Pero tiene una característica especial, tiene una característica propia. No necesariamente somos como un área, una dirección, vamos, por así decirlo, común y corriente, como pudieran existir otros, comparte una estructura ahí enquistada. Somos una comisión que tenemos autonomía de gestión, obviamente. Trabajamos, también, que es una parte muy importante, trabajamos con un porcentaje que es el 10% más o menos de la aportación federal que el Estado participa,
¿Cuentan con su recurso propio? No, ese es un tema que abordaré. Hay un subsidio federal. Okay. Un subsidio es una bolsa de recursos a nivel más de 600 y tantos millones de pesos que la federación pone a disposición de las comisiones locales, pero bajo ciertas reglas, ciertos parámetros. Y en ese subsidio, ya tiene 3 años trabajando con el subsidio la Comisión Estatal, como las comisiones locales en todo el país. En este caso estamos trabajando el subsidio 2022, las reglas la pone la federación, y de ese subsidio ahorita pues estamos hablando más o menos de 18.8 millones de pesos que estamos buscando bajar, etiquetados ex profeso en este momento para fortalecer la capacidad operativa y en campo de la comisión. Y hay un 10% que pone el Estado como parte o como aporte. Así es como ha venido funcionando la comisión y las comisiones a nivel nacional, ¿no? Y ustedes, como órgano, o sea, entiendo que nos platica esta pequeña autonomía, nos platica que están dentro del organigrama. ¿Cómo es que funciona la relación entre la Secretaría, la Comisión, la Fiscalía? ¿Cómo funciona este conjunto de instituciones? Ok, hablamos, podríamos contemplar que hay un sistema nacional en materia de búsqueda, ¿no? Ajá. Un sistema nacional, que diré por qué un sistema. Uno, sí, nosotros de alguna manera estamos metidos en una estructura, una visión orgánica en la Secretaría de Gobierno, pero nuestra actividad es, y de acuerdo al decreto y de acuerdo a las funciones de las comisiones, todas las comisiones, igual a de nosotros, tenemos un espíritu colaborativo y coadyuvante. Eso es muy importante decirlo. Esta comisión por sí sola no haría prácticamente nada, ninguna. Ocupa de la mano de las otras instituciones. Es correcto. Entonces, la actividad armónica con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Fiscalía en el Estado, sobre todo hay una Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada, es muy importante decirlo, o con cualquier fiscalía, porque en ocasiones la desaparición va acompañada de otra tipología de delitos, ¿no? Puede ser secuestro, algún agravante. Es correcto, o algún otro matiz de otro delito que es el problema. Entonces, colaboramos nosotros, tenemos y colaboramos con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Fiscalía General de la República, es decir, con la Comisión Estatal de Víctimas, atención a víctimas también. Entonces, te fijas, es con las áreas de seguridad que son sumamente importantes en el acompañamiento que hacemos de búsqueda. Entonces, por eso hablo yo de un sistema en donde varias instituciones, podríamos decir, ni siquiera de diferente perfil, sino de la naturaleza, que es la de desaparición forzada, porque es un delito como tal, está tipificado, inclusive en materia internacional está tipificado a veces como de lesa humanidad por la gravedad misma de ese conflicto. Porque ¿no? Por la privación de la libertad de la persona, y que muchas veces va acompañado del secuestro, ¿no? O sea, ya no solamente es la desaparición, sino que, como usted lo comenta, se combina con otros tipos de delitos. Puede ser hasta con feminicidio, con homicidio. Ahora en este mes de la mujer. Es correcto. Entonces, sí tiene un agravante y un componente, y además que tiene un constructo, tanto jurídico como el efecto, de manera permanente. O sea, sabes que la desaparición forzada no desaparece, o sea, prácticamente es un estatus de una situación psicoemocional, digo yo, colectiva, y sobre todo la familia o de las víctimas indirectas, porque en el día a día, obviamente, pues no ven a la persona, no saben dónde está. Sí, es una incertidumbre constante, es correcto. Un dolor y una, ¿cómo llamarlo? Sí, frustración, no sé, muy grande para los amigos, los familiares, y no solamente la persona afectada en ese momento o privada de su libertad, sino también sociedad. Y el mood en que pone a todos en conjunto, ¿no? O sea, la calidad en que nos coloca siendo amigos, siendo familiares, y sobre todo esta incertidumbre en que vivimos todos en conjunto, ¿no? Así es. Y obviamente también lo que implica, sabemos que la desaparición, y no lo pongo como una especie de tasamiento, la desaparición en sí misma también requiere de una técnica, de una táctica, de una estrategia, de una cientificidad muy importante, que implica también recursos. Claro. Recursos económicos para operar, para planear de manera estratégica lo que vas a hacer, ¿no? Porque leyendo por ahí, ustedes generan también estrategias para identificar patrones en cuanto a la desaparición de las personas. Supongo que generan algún tipo de campaña
para nosotros, para con la sociedad. ¿Cómo es que funciona esa parte? Bueno, así debiese funcionar. Te platico, yo prácticamente tengo, el 18 de enero fui nombrado mediante un proceso que se dio, y obviamente el nombramiento proviene por facultades del propio gobernador, ¿no? Él define quién en su momento ocupa el cargo de acuerdo a perfiles, etc. Sí, pues siendo parte de la Secretaría de Gobierno. Yo te diría que ese sería el deber ser. El problema que tenemos ahorita, y hay que decirlo también, en el constructo de esta comisión, debiese tener una plataforma perfectamente bien establecida, un software completo, complejo, con información que nos permitiera efectivamente llegar a esa perspectiva de atacar el problema desde la visión de los patrones, ¿no? Patrones, claro, que muchas veces conocemos. Porque ustedes en algún momento tienen identificados, ¿no? En esta localidad se pierde cierto número de personas, o cada cierta temporalidad que generan mayor número. La ruta migrante, por ejemplo, la ruta migrante, claro, que es importante. Entonces, sí tenemos ahorita una expectativa y una noción de los patrones, pero sí tenemos que alimentar esa base que, te lo digo, estamos para en ese poder proceso, perfeccionarla, para ¿no? poder perfeccionarla y trabajar conforme a patrones. También tenemos búsqueda inmediata. Te doy un ejemplo. El día de hoy, o en algún momento, alguien en la sociedad, espero que no le suceda, de repente empieza, las familias, las parejas, el individuo por sí mismo tiene una forma de comportamiento en la cotidianidad. Y de repente rompe esa cotidianidad. Ya no llegó, ya no está, ya no llamó. Es correcto. Y entonces el familiar lo que hace es, me preguntabas un poquito aquí, fuera al aire y también frente a nuestros amigos de cámara y audio, en donde qué puede hacer y a dónde puede ir la persona o cómo debe de actuar. Ah, claro. Hay dos áreas, dos instancias. La Fiscalía por sí misma también atiende desaparición forzada. La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Te podría decir, es bien complejo que la propia gente analice hacia dónde va, analice el constructo de los hechos, la situación. Ella podría acudir a la Fiscalía o podría acudir con nosotros. Lo que pasa es, normalmente cuando van a la Fiscalía es porque ya hay una expectativa de algún delito, claro, que el móvil que se dio, el componente que se da y la certeza que se tiene es que ya hay un delito. Luego entonces se entra a investigar y se entra a la búsqueda ya con expectativa por medio de la Fiscalía. En el caso de nosotros descubrimos ese patrón o esa perspectiva de delito. Okay. Llegas tú, nos marcas por teléfono, acudes a nuestras instalaciones, nos mandas un correo o algo por el estilo. Nosotros hacemos inmediatamente la entrevista, hacemos un reporte en la plática que tenemos con la persona que está, que llamamos víctima indirecta, la que está de alguna manera reportando. Le preguntamos esto que te estoy diciendo. ¿Cuál es efectivamente el contexto en el que sucedió? La rutina de la persona, su modus operandi. Exacto, y nos obliga obviamente a nosotros también a hacer un análisis técnico-jurídico asociado con el contexto psicológico y con todo lo que está implicando, y ahí podríamos nosotros sí salir a búsqueda inmediata, porque sí lo hacemos. Lo dice, que tiene una rutina, que no me contesta, por ejemplo, en un contexto de que, no sé, no me contesta en este momento y tiene algunas horas que no sabemos nada de él. Es mejor primero acudir con ustedes para darle seguimiento. ¿Cómo debe de ser este proceso? Mira, es casuístico, o sea, depende del caso. Mira, doy un ejemplo. Si tú de alguna manera tienes una situación en donde esa persona en perspectiva de desaparición o de que no está localizada
tiene también un constructo familiar en donde hay violencia, hay una expectativa de delito, etcétera, te digo que el caso te debe de llevar inmediatamente a la autoridad competente. Okay. Hay delito, tienes que ir a la fiscalía efectivamente a denunciar. Sí, porque ya pienso que es un secuestro, porque ¿no? Un secuestro u otro tipo, o sea, no lo analicemos así. Un delito más grave que correcto. Solo una simplemente desaparición. No está desaparecido y puedes tener ahí alguna noción del móvil y por qué está desaparecido. Tienes que ir a la fiscalía, porque es bien complicado que de repente hagan ese análisis, sobre todo en esta situación, porque muchas veces las familias, las personas, sentimiento no sabe qué hacer. Entonces te diría en términos concretos, sin ese análisis, si lo tiene, qué bueno, puede acudir a la fiscalía o puede acudir con nosotros a la Comisión Estatal de Búsqueda. Okay. O puede acudir con cualquier autoridad, hay una autoridad de proximidad, si tiene alguna presunción de que la pueden encontrar o pueden actuar de inmediato, puede ser hasta con la policía municipal, con la policía. O sea, pues que algo está pasando y no es nada bueno. Que no es todo normal, ¿no? Es correcto. Ya después de cierto número de horas, uno identifica que su persona o que su familiar ya no se encuentra, que desconoce su paradero, y es donde uno tiene que moverse, ¿no? Correcto, es correcto. Bueno, y hablando de esta parte, usted que está en la comisión como titular, ¿tiene algunas estadísticas que nos pudiera compartir, que nos platique, en este caso en Michoacán? ¿Qué reportes tienen más? ¿Si de hombres, si de mujeres? ¿Hay ciertas edades que ustedes identifiquen? Sí, mira, nosotros estamos también, las comisiones estatales alimentan el portal más fidedigno. Uh-huh. En el caso de Michoacán, estamos, como te digo, trabajando, porque desgraciadamente pues nos encontramos que no había toda la información en los softwares que nosotros estamos alguna vez recibiendo, es una irregularidad que estamos ya denunciando también, pero esa reconstrucción que tenemos, te diría que de la fecha en la que de la nueva administración, independientemente de haya recibido yo la comisión o no, tenemos aproximadamente un número de 980, por ejemplo, reportes. Okay. Reportes de presunción de desaparición, ¿no? O sea, digo presunción porque pues no se da hasta que no nosotros identificamos. Y pues ya esos reportes que digo que no necesariamente caen en desaparición, nos dejan una cifra más o menos de 3.900 personas en esa calidad como desaparecidas. ¿Por qué no caen en desaparición? Porque yo tengo la obligación de recibirte tu reporte. Por ejemplo, levantar. Lo levanto y te encuentro. Okay. No hay desaparición. Pero el reporte ya está en estadística. Y ya queda. Y debe de quedar, exactamente. Por eso de repente las cifras se confunden. Ay, son muchísimos. Sí, son muchos reportes, pero también hay muchos casos que no son desaparición, entonces. Puede pasar a la fiscalía y hemos platicado con ellos. Aquí la obligación constitucional, tú lo sabes, es recibirte tu reporte. Claro. Inmediatamente lo tengo que meter en estadística. Inmediatamente tengo que activarme en la búsqueda de la persona. La encontramos, entonces ya no se convierte en una persona desaparecida. Posiblemente estaba temporalmente no localizada, pero entra al sistema. Y entonces tenemos cifras. Es correcto. Se queda en el conteo. Exactamente. No sé si pueda seguir contribuyendo. Nos comentan aquí en cabina que ya nos extendimos poquito. Vamos a un pequeño corte y continuamos con ustedes dentro de este tema tan interesante. Listo.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Comisión Iberoamericana, con nuestro invitado especial, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado, el maestro Alfredo Tapia. Y como estábamos platicando hace un momento, nos estaba comentando las estadísticas en el Estado, la situación actual en cuanto a la desaparición, las presuntas desapariciones y los diversos casos que se pueden llegar a dar. Exacto. Y bueno, te decía, por ejemplo, de ese contexto general de 6.757, por ejemplo, tenemos que se da más en hombres, ahí tenemos 4.824 y 1.926 mujeres. La tendencia siempre ha sido más a la alta en el contexto de los hombres. Me podría aventurar a decirte algo, pero tenemos que, mi obligación es sí configurar bien científicamente los patrones, pero bueno, en un común denominador que tenemos en el Estado y en las diferentes partes del país, pues sabemos que el crimen organizado es parte importante y fundamental de ese problema de la desaparición. Tenemos zonas bien identificadas, que obviamente sabemos que es cerca de Jalisco, Guanajuato. ¿Qué tiene el mayor índice de desaparición? Es correcto. Te doy un ejemplo. Es un caso que todo el mundo conoce, lo que acaba de ocurrir en San José de Gracia. Dime dónde están los cuerpos. Dime dónde esas personas. Y que siguen teniendo la calidad de desaparecidos. La calidad de desaparecidos. Hasta que no se haya cuerpo, no. Hasta que no se les encuentre, es correcto. Más allá de si eran de cierto grupo, etcétera, son gente desaparecida que también, obviamente, por justicia, por derechos humanos, tenemos que encontrar. No hemos iniciado ninguna búsqueda, nos han pedido colaboración, está en proceso de investigación, pero te digo un ejemplo de ese tipo, ¿no? O sea, claro, tienen calidad de desaparecidos porque no se encuentran, pero entonces tendrán que activarse los protocolos en algún momento para poderles encontrar, si es que la Fiscalía se lo termina. Es un caso que sin denuncia o con denuncia la Fiscalía ya trae más, ¿no? Y que al final de cuentas quedan los reportes que ustedes tienen, ¿no? Al final del día siguen formando parte de las tareas que como comisión deben de tener cuando pues todos presumamos alguna otra situación, ¿no? Es correcto. Y esas son las cifras que más o menos están ahí en la base de datos de la Comisión Nacional y que bajamos a nivel estatal, pero desgraciadamente pues mucha gente habla de una cifra negra, ¿no? La que no se denuncia. Claro. La que no se da, esa pues es bien complicado decirlo, así como estamos comentando y como hemos platicado con la Fiscalía, de repente hay reportes que no necesariamente se dan y llegan a esa configuración de desaparición, pero lo tienes que tomar y lo tienes que subir a estadística, ¿no? Aunque después prácticamente ya no sea una persona desaparecida o no haya sido el caso en ese momento. Ni siquiera en ese momento se esté contemplando así, pero si tú denuncias o vas conmigo te tengo que... ¿Por qué no nos platica una situación? ¿Algún ejemplo de quién se presumía desaparecido y que al final del día pues no era una desaparición sino otra situación? ¿Cómo qué contextos les han llegado? Mira, ¿a qué se ha enfrentado en la comisión? Hasta ahorita me he enfrentado efectivamente a ello, en donde llega una persona o nos marca una persona o nos escribe una persona, no voy a decir nombres obviamente, y nos da en su contexto, en su cosmovisión, ya una persona rompió el patrón, un hijo, una hija, claro, un sobrino, el esposo, etcétera, ¿no? Nos llegó un reporte, por ejemplo, el viernes, de X persona que estaba desaparecida, una persona que traía problemas, puede ser por problemas de adicción, problemas de alcoholismo. De repente en las familias suele suceder, no lo digo peyorativamente, sino también se tiene que analizar esa parte. Hay gente que de repente se desaparece por días, fíjate bien, se desaparece, pero no es desaparición. Regresa el lunes. Pero hay veces que ya ni siquiera el lunes regresa, entonces ya entras en una situación de angustia normal, claro, una madre, un hermano, un hijo. Un familiar, un amigo. Hablas y lo reportas. Nos pasó hace poco.
lo hablan y lo digo, oye, no llegó fulano, normalmente no lo sí tarda, encontramos, pero... sí se nos desaparece, pero regularmente regresa o contesta el teléfono, claro, o lo trae apagado, hay datos. O lo vieron aquí. La última vez, nos lo reportan, hacemos la búsqueda inmediata, porque además no encontramos ninguna perspectiva de delito. Hacemos la búsqueda, la continuamos más o menos 2 días investigando, era fin de semana, y el lunes nos reportan que esa persona que tenía calidad desaparecida se había encontrado en X lugar ya sin vida, pero por una cuestión de infarto, por ejemplo. Posiblemente fue la congestión, etcétera, pero se terminó eso. Pues sí, la tomamos nosotros, la subimos al reporte, pero realmente no era una tipificación literal de desaparición forzada. Si me explico, estaba más bien no localizada y ya se encontró. Pero a la gente, a la sociedad, no puedes tú discriminar y decir, no, espérame, pues no. Oye, pero es que no. Le pedimos datos. Y ya sabes cómo es. Le pedimos datos y además también estamos obligados a no hacer eso, no podemos revictimizar a una persona que te está contactando. No, porque aparte violentos, o sea, como todos sus derechos humanos, ¿no? Al final del día no puedes ser juez y parte. No. Usted como titular de la comisión, pues su personal debe tomar la declaración, ¿no? Y tienes que acudir, efectivamente, a hacer tareas, máximo, imagínate, se trata de menores, que ya hay protocolos específicos para cuando son menores, pues obviamente tu obligación es actuar, y como es un menor también debe de entrar, en este caso la Fiscalía, para efectos de protección en la calidad de un menor, que son condiciones especiales específicas, ¿no? Hay un ejemplo, hace poco se desapareció o no se localizaba a un individuo, tampoco digo nombres, pero fue un caso muy sonado, anduvieron ahí de excursión en el cerro de Cirate, aquí cerca en Quiroga, en una congregación, en un día de campo, etcétera. Había algunos elementos o indicios de ciertas cuestiones que nos hacían dudar, y nos mandan pedir colaboración porque ya había búsqueda allá. Pues en ese momento tiene calidad desaparecida, afortunadamente lo encuentran con vida, después en algún lugar específico es bien difícil entrar a esa zona, pero mientras tanto tiene calidad desaparecida. Y esa la institución con la responsabilidad. Y no nada más responsabilidad, nosotros, sino con más instituciones, porque de repente también los lugares y el contexto que hay ahí en esa zona, pues tiene que pedir auxilio colaborativo con más áreas, ¿no? Tiene que hacer esa parte de trabajar con las otras instituciones, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Tienes que hacer un análisis previo, eso es lo que tú decías, tenés un análisis previo de cómo están las cosas, dónde se dieron, qué hay allí, buscar algunos patrones, dónde, para poder a título de presión, y no te debes dar meses, tienes que hacerlo rápidamente para que puedas encontrar, sobre todo en una perspectiva de encontrar a las personas con vida. Sí, o sea que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Que no fuera un delito mayor. Exacto. Al final de cuentas, bueno, y justamente en esta parte, yo, por ejemplo, ya siguiendo con el ejemplo que poníamos, levanté mi reporte con ustedes, y ¿qué procede de ahí? Si se busca inmediatamente, se tiene que esperar cierto tiempo, ¿cómo es que funciona? Mira, eso es, desgraciadamente, bueno, se ha corrido y de repente, no sé, seguramente ha habido autoridades que dicen, no, pues tienes que esperar 72 horas para saber estar. Para poder declarar o para poder levantar un reporte, ¿no? Hay casos y detalles que también por como se dan los hechos, pues debe haber algunas investigaciones previas, pero más allá de que si hay más investigaciones previas o elementos de búsqueda de esa persona, tienes que actuar de manera inmediata, de una u otra manera tienes que activar el aparato operativo, ya sea de coordinación con la FGR, dependiendo, con la Fiscalía Estatal. ¿Y por qué digo con FGR, con la Fiscalía Estatal? Porque posiblemente esta persona te dijo, oiga, lo detuvo un policía, miembro del cuerpo policíaco de la Federación, un guardia nacional, pues tienes que ir con la FGR, ¿no? Porque es un esquema de competencia. Porque le corresponde. Nosotros tenemos esa capacidad de análisis técnico-jurídica para saber con quién vamos a colaborar, o si es a nivel estatal también, poder buscar a la Fiscalía General del Estado, porque se trata de un corporativo local, si hay desaparición forzada con intervención de la autoridad, en su momento la autoridad de fuerza, o si es desaparición por algún particular. Tienes que analizar eso, pero es rápido porque la gente que está ahí afortunadamente tiene la capacidad y la preparación para poder determinar el caso y poder
establecer ya lo que es tu búsqueda en campo. ¿Qué vas a hacer? La estrategia necesaria para dar seguimiento, ¿no? Y operar con los protocolos correspondientes que marca la normativa, dependiendo de quién sea. ¿Qué nos ha pasado también un caso o casos que estamos nosotros por iniciar estamos en una campaña? ¿Cuántas personas indigentes no ves en la calle? Claro. ¿Dónde está su familia? Hay algunos que no tienen familia, algunos que sí tienen familia, pero hay algunos que posiblemente para alguien en otra entidad, que es muy importante decirlo, es una lo persona están buscando. desaparecida. Es correcto. Y muchas personas, bueno, y justamente en esta parte de la indigencia encontramos que no se encuentran bien de sus facultades mentales, ¿no? O sea, están en algún psiquiátrico, por ejemplo. O luego dicen que se escapan, no que se escapen, sino que en algún punto, en cierta situación, pues puede que te encuentres con una persona que tiene Alzheimer y que no le encuentran, ¿no? Es correcto. Y que llegó a otro estado por cierta situación, que se subió a un camión y terminó en Morelia. También, fíjate que es muy interesante lo que dices, porque en este espíritu colaborativo que la ley nos marca, nosotros estamos en contacto, tenemos un chat, tenemos un medio de comunicación, tenemos reuniones permanentes o periódicas con las comisiones de búsqueda. De repente lo que vamos a llevar para allá, una ruta de que, oye, pues se subió un autobús en Tijuana, que fue la última vez, pero decían que ese autobús iba a Michoacán. Ajá. Pues hay una expectativa de búsqueda en Michoacán y hacemos una alerta. Y muchos puntos en donde se pudo haber bajado, ¿no? Es correcto, subimos. Si era directo, se iban parados. Pero bueno, ya por lo menos tienes un destino, una expectativa de destino. Una última vista, un referente. Exacto. De hacia dónde iba. Entonces Tijuana nos pide colaboración y nos dice, oye, la ruta era Michoacán, pero igual le puede pedir colaboración a las entidades que son vecinas en ese trayecto, precisamente para tratar de localizarle. Y nosotros también nos activamos en un espíritu colaborativo con esa comisión de búsqueda de donde es originaria la persona. Igual pedimos colaboración si alguien, por ejemplo, que es típico. Michoacán, tú sabes que es un estado donde prácticamente mandan muchos o va mucha gente en migración a Estados Unidos. Sí, ¿no? Somos uno de los principales estados migrantes, con una fluctuación de población de 6 meses a 6 meses ya cambió muchísimo. Sale el hijo, sale la hija, sale a veces hasta la familia y se va al norte y de repente en el trayecto dices, ya no llegó, alguien la estaba esperando allá, alguien sabía a dónde iba, sí, no llegó. Iba a llegar hace 2 días y no lo encuentro, ya no me contesta, ya entonces, no ha llegado. Tienes que activarte. Nosotros no podemos andar buscando en todo el país. No. Tenemos que pedir colaboración, insisto, puede ser la Comisión Nacional de Búsqueda o puede ser alguna entidad que esté en ese trayecto. Y así trabajamos con muchos esfuerzos, pero pues la idea es efectivamente encontrarnos. ¿Y en todos los estados se encuentra la Comisión de Búsqueda de Personas? Es un constructo, como te digo, desde la visión constitucional, desde el tema convencional o internacional, se encuentran comisiones en todo el país. Unas, pues, iniciando, unas más austeras. Michoacán, pues, obviamente tenemos una comisión pues con cierta austeridad, que es parte de lo que también, si me permiten, algún voy a platicar que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Claro. Pues estamos precisamente en esa reconstrucción técnico-jurídica, operativa, administrativa, para dar obviamente mejores resultados, porque pues obviamente es bien complejo el fenómeno. Desgraciadamente ha ido... Y existen muchos factores, muchos móviles que complican la situación. Y el escenario actual es muy propicio, desgraciadamente, para la desaparición, pero entonces tenemos que fortalecernos cada vez más y mejor para poder dar un resultado más positivo. Bueno, y justamente en esta parte, ¿por qué no nos platica cuáles son esos retos o a qué obstáculos se enfrenta la comisión para poder llevar a cabo las tareas de la búsqueda de la atención a la ciudadanía? Justamente esto de lo que nos platicaba entre que el recurso y las otras instituciones, ¿a qué se enfrenta la comisión? Mira, hay una cosa muy importante que vale la pena decir. Yo no soy de los que dicen, bueno, el que estaba atrás, el que estuvo, eso finalmente es bien complejo, pero sí te podría decir que desgraciadamente esta comisión no se fortaleció desde un inicio. Digo yo siempre con quien platico, con mis jefes, con mis amigos, con las autoridades, con la gente, es como una pirámide invertida, se empezó al revés. Tenemos una normativa, un decreto. En el decreto nada más se le pone como equipo operativo el comisionado 3 jefes de departamento.
complejo, ¿no? Yo estaba leyendo el decreto del 19, ¿no? Dices, bueno, está bien para empezar posiblemente, pero aparte tienes que poner una estructura operativa en donde debe estar el experto, el criminólogo, el arqueólogo, el tanatólogo, el psicólogo, porque también tienes que dar contención. Porque una de sus facultades es dar acompañamiento. Claro, esa es parte importante. El victimólogo inclusive, para que puedas tener un equipo importante, experto en la materia, o en varias materias, en varias aristas, que tienen el acompañamiento integral y tienen una buena, el abogado victimólogo, el abogado jurista que te sabe precisamente analizar un caso y a veces acompañarte a la propia fiscalía a darte seguimiento. Supongo que también la rama psicológica, algún sociólogo que pueda analizar justamente el movimiento y el flujo de la comunidad dentro el comportamiento de una sociedad, es correcto también. Entonces, el técnico especialista en manejo de programas, que te va a decir, obviamente todo tiene que estar sistematizado, y hoy la sistematización es importantísima. No, y supongo que ustedes deben de ocupar de tecnología que acompañe el movimiento de las personas. Indudablemente vivimos en una globalización muy grande. Correcto. Y a veces, pues hasta porque ya no publica, decimos que ya no lo encontramos, ¿no? Pero en realidad es muy importante el que ustedes tengan este acompañamiento de la innovación para sus procesos. Claro, el día de ayer, por ejemplo, estamos recibiendo una máquina que fue comprada con recursos del 2021, que es una cámara de pozo. Okay. O sea, tenemos que tener tecnología precisamente para evitar también un derroche, un deterioro, un desgaste y ser más estratégicos, y te decía, con equipo más sofisticado y dándole cientificidad a las cosas que puede mejorar la perspectiva de búsqueda. Tenemos ayer, nos estuvieron capacitando gente de Zacatecas que vino a entregarnos la cámara de pozo, que nos va a permitir con esa cámara que tiene un alcance de 350 metros hacia abajo, pues bajarla y poder explorar precisamente en zonas o en rutas medias complejas y puedan resultados. Pero necesitamos también operadores de esas cámaras. Sí, entonces todo es un constructo científico. Cada quien es experto en su tema. Al final de cuentas, usted habla de leyes, usted habla de política, y el experto en la máquina sabrá utilizarla de la mejor manera, ¿no? Y interpretar también para lo que es, y el deber ser de la comisión, ¿no? Darle su fruta. Oye, es una parte muy interesante. Al final de cuentas, cada empresa, cada institución se enfrenta a cosas diferentes, ¿no? Sí, nos confrontamos. Y bueno, la ruta es, como te decía, darle estabilidad técnico-administrativa, darle mayor eficiencia en esa visión de la cientificidad, del uso de las tecnologías. Hoy es fundamental el uso de las tecnologías. ¿Cómo vamos a abarcar? Somos una comisión que estamos aquí en Morelia. ¿Cómo se van a comunicar del interior del estado las personas que nos ocupan? Claro. Obviamente por algún link, por alguna red, por algún teléfono. Un sistema que funcione en la paz, ¿no? Hay un gran reto, por ejemplo, también además de visibilizar el problema y de cómo puedes prevenirlo, que también creo que es un gran reto el tratar de prevenirlo antes que ser reactivos. Sí. Meter a más autoridades, las autoridades municipales, pues esto es un fenómeno. No sé si tú recuerdes cuando empezó, voy a decirlo muy ligeramente, cuando empezó el boom de los derechos humanos. Pues todo el mundo decía derechos humanos, pero muy pocos conocían. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Es correcto. ¿No? Al final de cuentas, ¿los conoces? ¿Saben en dónde están establecidos? ¿A dónde acudes a presentar una queja? Lo mismo que me estás preguntando, ese es nuestro gran reto. Que la gente nos ubique, nos identifique, nos toque la puerta, pero también si nos toca la puerta, saber responder, porque si me toca la puerta cuánta gente y no le sé responder, también viene una situación de fractura entre la institución y la sociedad, porque y la percepción de la comunidad. Es correcto. Entonces sí es un gran reto el que tenemos. Afortunadamente el propio gobernador Pedro Ramírez y el propio secretario de gobierno han dado indicaciones muy claras de que pospongamos y tengamos perfectamente bien los cimientos y ahí ir construyendo y avanzando. Tenemos pendiente la apertura de un panteón forense, no sé si investigación también te encontraste con eso. Tenemos un panteón forense en donde pues hay cuerpos que tiene la fiscalía que tienen que estar en un área especial, específica, para su perspectiva de identificación con aquellos. Y si ya encontramos cuerpo, ahora hay que encontrar a sus familias. Y la identidad de la persona. Es correcto. Entonces,
Lo tenemos pendiente, estamos trabajando con ello. Afortunadamente la Fiscalía, tenemos muy buena relación con ellos. Mañana tenemos reunión precisamente para saber Pues sí, cómo echarlo a andar. Todos los días tienen que trabajar de la mano, ¿no? Es correcto, o sea, aquí no se vale más que el espíritu Estos colaborativo. son mis casos y yo trabajo solo, pues no es posible. No. Hoy tuvimos un Zoom donde estuvo la Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comité Fiscalía Estatal, Comisión Nacional de Víctimas, porque la tecnología nos ayuda a acercar. Claro. Y estamos trabajando casos especiales, y todos son especiales, pero ellos tienen especificidad, por el tiempo, por su naturaleza, por recomendaciones también de organismos internacionales. Y por las circunstancias tenemos de que cada atender, situación, ¿no? y entonces estamos en físico o usando las tecnologías en permanente conexión para intentar dar resultados, porque eso es lo que la sociedad busca. Claro. Bla, bla, sí, pero a ver. Bueno, y ya para cerrar en este momento, porque Alexis ya nos quiere correr, platíquenos un poquito. Nosotros desde la parte de la sociedad, ¿de qué manera podemos ayudar a bajar estos índices o a que no haya reportes falsos, a que se acabe este teléfono descompuesto? ¿Qué acciones podemos coadyuvar desde la parte de la sociedad para este trabajo, para que estas situaciones de desaparición vayan aminorando o sean más fáciles de sobrellevar? Mira, déjanos un pequeño tip. Bueno, ahí hay un dato muy interesante. Yo creo que todas las instituciones de seguridad o las instituciones que reciben reportes, quejas, denuncias todo el día, pues hay una queja permanente de que, pues, si no tenemos de alguna manera bien determinado la situación, tampoco juguemos y hagamos bromas, por ejemplo, ¿no? Claro. No hagamos bromas. Que le demos la seriedad, ¿no? Yo creo que aquí también es un apoyo de la sociedad, un apoyo de la ciudadanía, un apoyo desde la familia, de dialogar mucho en su entorno, ¿no? Con los hijos, con las hijas. Estar, si no en un espíritu invasivo con la familia, sí a la expectativa y al pendiente efectivamente de cuando tú sales, con quien andas. Muchas veces nosotros somos los que nos queremos esconder de la propia familia, pues para andar en el antro, etcétera. ¿Sí, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Yo no quiero que mi mamá sepa. Apaga los teléfonos. ¿Tú te acuerdas bien cómo desgraciadamente, cómo también se vituperó mucho a una persona del sexo femenino, mayor de edad, con hijos, que de repente le dijo a su mamá, iba en un Uber, le habla por teléfono y le dijo que había un conaco ahí como para salirse y jugarse un ratito? Sí. Eso no se debe de hacer, porque al final de cuentas la gente no sabe que con que aprietes el botón y con esa llamada, pues activas todo un aparato, malo, bueno, regular, un grupo efectivamente, y que tienes que acudir a trabajar. Y digo, no es que nos hagan trabajar de más, pero las alertas deben de ser pues, lo más certeras, lo más seguras. Y se le puede dar atención a alertas verdaderas, ¿no? O sea, al final de cuentas, la seriedad que corresponde a cada situación es muy importante. Y justamente eso, el conocer con quién anda mi hija, el saber quiénes son sus amigas, el tener los números de teléfono para en su dado caso, ok, se le acabó la pila, ya no la encuentro, poder marcar, ¿no? Es correcto, es la ruta que tú traes más o menos normal, también cuidando tu privacidad, cuidando tu intimidad, cuidando tus cosas. Sí, no vamos a andar publicando todo el día, pero... Mira, yo por ejemplo a veces le digo, se me va a hacer muy exagerado, pero aquí tenemos en esta plataforma, todos tenemos un teléfono inteligente. ¿Quién no trae teléfono hoy en día? Le pones tu ubicación en tiempo real. ¿Qué hace la ubicación en tiempo real? Te sigue, ¿no? Por lo menos la ruta del antro a tu casa, o donde tú mismo sabes algunas zonas inseguras en las cuales puedes entrar por azares del destino, ¿no? Por circunstancias, pues obviamente activar, tener a la mano los teléfonos también de las propias autoridades para que sepas a quién llamar en caso de emergencia. Obviamente en primer lugar está tu familia, tienes que contactarte, pero es un constructo y es un apoyo pues de todos con todos para podernos cuidar y poder prevenir este delito, esta situación social, pues sí, el fenómeno del día a día. Es correcto. Maestro, muchísimas gracias, de verdad gracias por darnos este pequeño espacio, por permitirnos un cachito en su agenda y compartir esta información que es vital para toda la ciudadanía. Y si me permites dejarte un par de teléfonos, claro. Tengo aquí para que si gustan conocer más, saber a dónde levantar, saber a dónde hablarnos, etcétera. Es el 44 36 88 99 74, 44 32 71 30 44, y estamos en comisión de búsqueda @correo.michoacán.gov
Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de atenderles. Ok, ustedes cuentan con página web, los podemos buscar en Google y encontrar sus datos. ¿Cómo alguien que está viéndonos dice, ok, son ellos? Pues sí, nosotros tenemos, te decía, estamos en ese constructo de nuestra página oficial, que es parte del problema que tenemos. Yo espero que pronto salgamos y además otro de los retos es, tendremos que hacer, y vamos a ir, gracias por invitarme, a ser parte de las campañas que vamos a reiniciar para que la gente nos conozca, nos ubique. Y lo que tú estás diciendo, si tocan la puerta, tocan el timbre, levantan el teléfono, hay alguien que les conteste, porque eso tenemos que reconstruirlo, ¿no? Perfecto. Pues se nos acaba de terminar el tiempo en este programa. La verdad es que es un tema muy delicado que a todos nos corresponde conocer un poquito, saber los mecanismos e informarnos. Es muy importante lo que nos comentaba el maestro, la seriedad de cada situación y la responsabilidad con cada uno es muy importante. Bueno, pues les agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy en esta tarde aquí en Entrevista con Misión Iberoamericana, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en el estado, y los esperamos. Recuerden que tenemos programa cada jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en Entrevista con Misión Iberoamericana. Muchísimas gracias y espero que nos acompañen en otro programa. Cuando gusten estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias.